Hola, un cordial saludo para todos. Quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Nehemías capítulo 13? Activa tu fe, el gusto por la fe vivirá. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota del día de hoy. Recuerda escribir la fecha, recuerda escribir Nehemías 13 y escribir aquello que vas a aprender este día. Te felicito por llegar hasta aquí porque estamos en el último capítulo del libro de Nehemías, así que hoy eres un vencedor, hoy puedes sentirte victorioso. Oremos, digámosle, Padre, te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Señor, y presentamos delante de ti este tiempo de palabra, este tiempo de estudio. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías capítulo 13. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo.
Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Amén. Y aquí culmina este capítulo 13 y culmina también el libro de Nehemías, y es un libro muy confrontante, un capítulo que nos confronta muchísimo, porque definitivamente, hijitos de Dios, necesitamos hacer las cosas de manera radical, de manera íntegra delante de la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y vemos aquí a un Nehemías muy diligente, y a un Nehemías que no tiene miedo de tomar decisiones con tal de honrar al Señor, con tal de agradar al Señor, con tal de hacer las cosas de manera correcta delante de la presencia de Dios. Mira que dice la palabra que aquel día se leyó en el libro de Moisés y todo el pueblo escuchó, y fue hallado escrito en el libro que los amonitas y los moabitas no podían entrar jamás a la congregación de Dios. Ellos estaban leyendo la escritura, estaban leyendo la palabra y entendieron que los amonitas y los moabitas no podían hacer parte de la congregación, no podían entrar a la congregación. ¿Por qué? Porque recordemos que en la época, en tiempos pasados, los amonitas y los moabitas no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que le dieron dinero a Balaam, contrataron a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Imagínate, ellos habían contratado a Balaam, a un falso profeta, podríamos decir, alguien que practicaba la adivinación, para maldecir al pueblo de Dios. Pero tenemos un Dios que es tan bueno y tenemos un Dios que es tan poderoso que Dios transformó la maldición en bendición. Y aquí podemos entender algunas verdades bíblicas que son fundamentales. En primer lugar, que nosotros no podemos contaminarnos con el mundo. Mira que el Señor es radical, el Señor dice, el mundo no puede hacer parte de tu vida. El Nuevo Testamento dice que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y Dios está diciendo, el mundo no puede entrar a tu vida, no puede entrar a tu casa. No permitas que el mundo entre a tu familia. Tú tienes que ser muy consciente qué cosas del mundo están intentando entrar a tu vida. Sácalas de ti, apártalas de ti. En segundo lugar, vemos cómo hay pueblos que están dispuestos aún a pagarle a brujos y pagarle a hechiceros para maldecir al pueblo de Dios. La guerra espiritual es algo real y nosotros tenemos que despertarnos. Mira que a veces vemos dentro de nuestro territorio nacional caminar por las calles a brujos, a hechiceros, a chamanes, y a las personas les parece que eso hace parte simplemente de la cultura. No, es que esa es la cultura de ellos. Permitamos que ellos salgan y hagan sus ritos, sus riegos,
sus brujerías, sus hechicerías y como que no pasa nada. Y resulta que sí pasa, porque el mundo espiritual es algo real y vemos cómo estos amonitas y moabitas le pagaron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Ahora, tercera verdad que podemos encontrar en estos versículos, que mientras nosotros obedezcamos al Señor, mientras nosotros estemos bajo la protección de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Y mira cómo Dios los guardó, cómo Dios los protegió, cómo Dios los cuidó y cómo Dios puede transformar y volver la maldición en bendición. Todo aquello con lo que el enemigo ha intentado atacarte en la vida y que ha intentado que sea maldición y que te destruya, en las manos de Dios eso se puede convertir en la bendición más grande y en la bendición más poderosa. Mira, yo he visto personas y conozco personas que han pasado por tiempos de crisis, de ruina económica, de una necesidad muy grande, aguantar hambre, pasar dificultades económicas, pero cuando llegan a los caminos del Señor, obedecen al Señor, Dios empieza a bendecirlos, a prosperarlos, a proveerles. Y eso que había sido una maldición, ahora se convierte en una bendición porque ellos entienden, Dios fue el que me bendijo, Dios es el que me levantó, estoy agradecido con Dios porque Dios es el que bendice mis finanzas. Y no solamente eso, sino que tienen la capacidad de comprender lo que está viviendo una persona que está en necesidad. Y por eso hay en ellos un corazón dadivoso, un corazón generoso. Como Dios transforma la maldición en bendición. He visto situaciones muy difíciles y muy duras de personas que han sido violentadas o han sido abusadas y eso se había convertido en una herida muy profunda en sus corazones. Pero como cuando ellos conocen al Señor, cuando ellos llegan a los caminos del Señor, el Señor restaura su corazón, restaura su cuerpo, sana sus heridas y ahora eso se convierte en una herramienta para poder evangelizar a otros, ayudar a otros que han pasado por los mismos problemas, por las mismas situaciones, por la misma necesidad de amor, de restauración, de afecto, de una palabra que traiga ánimo a sus vidas, derrotar pensamientos negativos, derrotar pensamientos de depresión y como ahora ellos son instrumentos en las manos de Dios para que otras personas también puedan ser restauradas. Hogares que han estado a punto de fracasar, en el caso de los matrimonios que han estado a punto de separarse, y he visto aún matrimonios que se divorciaron, hicieron papeles, hicieron documentos para separarse, pero cuando llegaron a los caminos del Señor, Dios sanó las heridas, restauró los corazones y pudieron volver a restaurar ese hogar. Y tengo la oportunidad de conocer a personas que hicieron sus papeles y sus documentos de trámites de divorcio y luego cómo Dios restaura ese hogar, hacen la renovación de votos y cómo pueden colocar ahí en la pared eh, como un cuadro esos documentos diciéndole a las personas, miren, para nosotros todo estaba acabado, para nosotros todo estaba arruinado, para nosotros no había salvación y no había salida, pero Dios restauró nuestro hogar, Dios restauró nuestra relación, Dios restauró nuestro matrimonio. Ten presente que tenemos un Dios que es tan poderoso que Él puede transformar la maldición en bendición. Ahora, sigue diciendo este capítulo que, bueno, estaban mezclados allí los extranjeros con el pueblo de Dios y había sido tan fuerte esta mezcla que aún el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, señoras y señores. ¿Ustedes recuerdan que Tobías era un enemigo de la obra de Dios? Que Tobías a la gente le hablaba muy bonito, ay sí, qué lindo, qué bonito todo, pero le había hecho la guerra a Nehemías
y había hecho la guerra de frente contra la obra de Dios y decía, ay, ustedes nunca van a poder edificar, si ustedes edifican estos muros, se va a parar una zorra encima de los muros y la va a derribar, la va a tumbar, ustedes no pueden, ustedes no son capaces. Y vemos cómo este Eliasib, siendo este sacerdote, se emparenta con Tobías. Y no solamente se emparenta con Tobías, sino que ahora le hace una cámara dentro de la casa de Dios. Y donde antes tenían que estar las ofrendas, el incienso, los diezmos, el grano, el aceite, que estaba mandado para los levitas, ahora no. Ahora resulta que esa habitación le pertenece a Tobías. Tobías vino y se posó en esa habitación. Imagínate, este sacerdote por querer emparentar con Tobías, permite que el enemigo llegue y haga cámara en la casa de Dios. Mira, terrible, terrible cuando dentro de la casa de Dios hay enemigos de la misma obra. Cuando dentro de la casa de Dios habitan enemigos de la misma obra. Ahora, este sacerdote Eliasib había permitido que Tobías habitara ahí porque se había hecho amigo de Tobías, porque tenían una buena relación. Dijo, no, pues es mi yerno, recibámoslo acá y además recibámoslo aquí en la casa. Y, y no le importó que fuera enemigo de la obra de Dios. Mira cómo a veces dentro de la misma obra de Dios existen personas que lo que hacen es criticar, murmurar, porque básicamente eso era lo que hacía Tobías, murmurar y criticar. Y tú tienes que ser muy cuidadoso si estás estableciendo relaciones, si estás estableciendo vínculos estrechos y aún le das cabida en tu propia casa a personas que van a hacerte visita, que aparentemente son muy lindos, porque Tobías aparentemente para la gente era muy lindo, muy bella persona, pero dentro de la conversación lo que está haciendo es murmurar y criticar. Si tú ves personas que están murmurando en contra de tu pastor, en contra de los coordinadores, en contra de los demás servidores, en contra de la manera como se hacen las cosas en la iglesia, cómo se hace la obra del Señor, ojo, 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 ojito, mucho ojito. Y no vayas a permitir establecer vínculos y alianzas y amistades con ese tipo de personas. Si tú ves que esas personas lo que está haciendo es contaminar tu corazón, lo que hace es echar chisme, lo que hace es criticar la obra del Señor, esos son Tobías. ¿Quién es un Tobías? Un Tobías es una persona que ante los ojos de la gente es muy bella persona, muy amable, muy querido, muy formal, pero que realmente al interior está criticando la obra del Señor, está murmurando en contra de la obra del Señor y está levantando su voz en contra de la obra del Señor. Ese es un Tobías, así que ten muchísimo, muchísimo cuidado. Mira que Eliasib, siendo sacerdote, él no podía identificar a Tobías, pero Nehemías sí. Nehemías tenía discernimiento de parte de Dios. Nehemías sabía, este Tobías vienes con malas intenciones. Tanto así que mira que Tobías se posiciona o hace habitación donde antes estaban los diezmos, donde antes estaba el grino, el vino, el grano, el aceite, que Dios había mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda del sacerdote. Es decir, ya no habían ofrendas porque Tobías había llegado a posicionarse en ese lugar. Ya la gente no estaba ofrendando, ya la gente no estaba diezmando. ¿Por qué? Porque había un Tobías, había un criticón, había un murmurador, había un enemigo de la obra de Dios posicionado en ese lugar. Y mira cuántas veces hay Tobías que llegan a criticar y entonces la gente dice, ay no, ¿para qué diezmar? No, sí, mire, para que, ay no, para que se gasten la plata los levitas, ay, para que se gasten la plata los sacerdotes, ay, para que se gasten la plata en zapatos. Pero es que la Biblia dice que esos diezmos, esos granos, ese aceite había sido dado precisamente para sustentar la obra del Señor y sustentar a las personas que servían de tiempo completo en la obra del Señor. Porque las personas que sirven de tiempo completo en la obra del Señor son seres humanos que también necesitan comer, también necesitan vestir, también necesitan eh, todo lo básico de la canasta familiar. Y precisamente al dedicar su vida de tiempo completo a la obra del Señor, el pueblo presentaba sus ofrendas y había sustento para esas personas.
Pero vemos en este capítulo cómo si no hay ofrendas para sustentar a estas personas que sirvan de tiempo completo, pues ellos no van a servir. Y mira que nos dice este capítulo que precisamente esos cantores y esas personas que debían estar allí de tiempo completo se fueron a su heredad. No, pues si estaban aguantando hambre, si estaban pasando necesidad, pues ellos fueron a buscar trabajo en otro lado, pues ellos fueron a mirar a ver cómo sustentar su familia de alguna otra manera. Y es muy terrible que si ya hay una congregación, ojo, ojo a cada persona que me está escuchando, porque yo sé que me están escuchando de muchísimos lugares. Y si Dios te ha establecido en una congregación, si tú haces parte de una congregación, si tú haces parte de una iglesia, tienes que ser consciente que al no presentar tus ofrendas, al no presentar tus diezmos, tus primicias, pues esas personas que sirven de tiempo completo no van a tener sustento. Y es muy triste ver que una persona que está llamada a servirle al Señor de tiempo completo tenga que abandonar la obra del Señor porque tiene que ir a buscar provisión para alimentar su casa, para alimentar su familia. Es responsabilidad del siervo de Dios hacer las cosas de manera correcta en la casa de Dios, pero también es responsabilidad del pueblo sustentar a aquellos que sirven de tiempo completo en la obra del Señor, porque ellos recibieron un llamado directamente de el Señor. Y cuando tú bendices la obra del Señor, Dios te bendice a ti y Dios te provee a ti, Dios te sustenta a ti. Así que cuando Nehemías se da cuenta que Tobías es el que está ocupando ese lugar, que es enemigo de la obra, está ocupando ese lugar, Nehemías toma decisiones radicales y dice la palabra que a Nehemías le dolió en el corazón ver que Tobías estaba ocupando un lugar allí en la casa de Dios. Ahora, recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y yo te pregunto, ¿qué Tobías están entrando a tu vida? ¿Qué Tobías están ocupando lugares en tu corazón que le pertenecen a Dios? ¿Qué Tobías, qué pensamientos están ocupando un lugar en tu corazón para que tú ya no quieras ofrendar a Dios, para que tú ya no quieras congregarte, para que tú ya no quieras servir al Señor? ¿Qué pensamientos estás permitiendo que entren a tu corazón? Y mira, dice la palabra en el versículo 8, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Mira, este Nehemías tan radical. Ahora que ya hemos estudiado todo el libro de Nehemías, ¿has notado que Nehemías no solamente es como que, ay, de los que siente, a ver qué hacemos, sino que Nehemías es de los que toma decisiones y de los que actúa? Nehemías es un hombre de Dios con la capacidad de actuar y de tomar esas decisiones radicales y actuar. Aquí hay que sacar a Tobías, lo sacamos. Y le sacamos todo. Aquí no le va a quedar nada a Tobías. La cama fuera de la casa de Dios. Que la silla, el mueble fuera. Ay, que Tobías tenía un escritorio fuera. Lo sacamos también. La ropa, los chiritos para afuera. Nehemías no dejó nada de Tobías ahí en la casa del Señor. Versículo 9. Y le dijo, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Mira cómo Nehemías dice, aquí vamos a sacar todo Tobías y todo lo que había de Tobías. Y aquí vuelve la adoración a Dios. Aquí vuelve la adoración al Señor. Y así como Nehemías tuvo que ser radical para sacar a Tobías, mira cómo hay momentos donde Dios dice, estos servidores no pertenecen aquí a la casa de Dios. Estos servidores hay que hacerlos a un lado, hay que sacarlos, no dejar nada, porque aquí vamos a volver a adorar al Señor. Si están criticando la obra, si son enemigos de la obra, mira, el mismo Señor se encarga de decir, no más, ustedes no pueden permanecer más aquí en las cámaras del Señor. Tienen que salir porque son enemigos de la obra. Y aquí se vuelve a restaurar la adoración y aquí se vuelve a restaurar el servicio al Señor. En tu vida, si hay espíritus inmundos, si hay inmundicia que ha estado intentando entrar a tu vida para que no adores al Señor, sácala en el nombre de Jesús. Saca esos pensamientos, saca esos malos sentimientos, saca esas malas emociones. Y en el nombre de Jesús permite que la adoración vuelva a ser restaurada en tu corazón,
vuelve a leer la palabra, vuelve a orar, vuelve a congregarte, vuelve a buscar del Señor con todas tus fuerzas y vuelve a buscar del Señor con toda tu alma. Dice el versículo 10, entonces asimismo que las porciones para los levitas que no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Vemos cómo Nehemías se dio cuenta que estos cantores, estos servidores de la casa de Dios que estaban de tiempo completo, no tenían sustento y por eso ellos tuvieron que salir a trabajar, tuvieron que salir a hacer otras actividades para poder sustentarse. Entonces Nehemías reprende a los oficiales, les llama la atención y les dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Uy, tremendo, ese Nehemías es un hombre de armas tomar. Dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Ahora, ¿por qué Nehemías está viendo que la casa de Dios está abandonada? Recuerden que él había pedido permiso por un tiempo determinado para ir a construir los muros. Él había acordado con el rey cuánto tiempo él se iba a demorar allí en Jerusalén para reedificar los muros. Y Nehemías cumplió. Pero a él le correspondió volver otra vez donde el rey, trabajar otra vez donde el rey, estar al servicio del rey. Y después dice aquí la palabra que de algunos días, muchos días, él volvió a Jerusalén a revisar la obra. Algunos estudiosos de la palabra nos dicen que seguramente pasaron aquí alrededor de unos 10 años, o sea, Nehemías construyó los muros, dejó todo organizadito, como lo vimos en el capítulo anterior, todo estaba súper organizado. Él se va a seguir con su trabajo donde el rey y vuelve después de 10 años y ahí es cuando encuentra a Tobías en la cámara de la casa de Dios, es cuando encuentra que los servidores de tiempo completo ya no están sirviendo, sino que se fueron y que la casa de Dios está siendo abandonada. Y entonces él dice, ¿cómo es posible que yo me vaya y vuelva y encuentre este relajo, encuentre este desorden, encuentre que la casa de Dios está abandonada? ¿Qué les pasa? Y entonces vuelve y los reúne y los pone otra vez en sus puestos. Vuelve y los organiza. Y entonces todo Judá vuelve y trae sus diezmos, vuelve y trae sus granos, vuelve y trae sus ofrendas y las ponen allí en los almacenes de la casa de Dios. Y entonces Nehemías, en el versículo 13, pone por mayordomos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y pone también a levitas y pone también servidores. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos, es decir, ellos son los encargados ahora de organizar todas las cosas allí en la casa de Dios. Lo primero que nombra Nehemías son estos coordinadores para que estos coordinadores puedan organizar a los demás servidores allí en la casa de Dios. Ahora, que me llama mucho la atención de este capítulo es que Nehemías dice, Señor, acuérdate de mí para bien. Mira el versículo 14, porque este es el último capítulo de Nehemías. Entonces dice el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios mío, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías decía, Señor, mira, yo me estoy esforzando para que las cosas se hagan bien. Ellos no han querido obedecer, no han querido acatar la instrucción, no han querido sujetarse a la instrucción, cada uno está haciendo lo que le parece, pero en lo que ha dependido de mí, Señor, yo me he esforzado para que todos estén en sus puestos. Yo me he esforzado para que todos hagan lo que tienen que hacer. Señor, acuérdate de mí, acuérdate de esto que estoy haciendo para ti. Y aquí quiero hablarle a aquellas personas que le están sirviendo al Señor con amor, a los pastores, líderes que están escuchando. Mira, yo sé que a veces sentimos que nuestro esfuerzo no es suficiente porque como que cada quien hace lo que quiere y como que otra vez hay que organizar el ministerio de alabanza y otra vez hay que meterle la mano al ministerio de Ujieres y otra vez qué pasó con estos maestros que mire con las que están saliendo y otra vez y como que nos sentimos agotados y cansados. Sin embargo, Nehemías sabía, Señor, tú te acuerdas de mí. Acuérdate de mí, tú estás viendo, Señor, allá desde el cielo, que yo aquí estoy haciendo lo que mejor puedo, lo que me corresponde. Yo me ensucié las manos con las piedras, con la tierra, con la pala, para poder edificar tu obra. Y, Señor, me estoy esforzando para poder organizar la gente, para que la gente también te sirva, para que la gente valore el llamado que tiene, para que la gente valore el ministerio.
Señor, estoy dando lo mejor de mí. Señor, acuérdate de mí, para bien. Y por eso bendigo a cada persona que se esfuerza para que todo en la casa de Dios físicamente esté lindo, impecable, las sillas, los pisos, etcétera. Pero cada persona que también da lo mejor de sí para que otros le sirvan al Señor en su ministerio, para que otros ejerzan la responsabilidad que les corresponde allí dentro de la casa de Dios. Así que si tú eres de esos Nehemías, te bendigo con todo el corazón. Y bueno, entonces Nehemías le está diciendo, Señor, acuérdate de mí para bien. Acuérdate de mí, Señor, de lo que estoy haciendo para que tu obra siga avanzando. Luego dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo. Entonces Nehemías empieza a ver cómo hay gente que en el día de reposo está trabajando, que no se está congregando, que no está orando, que no está buscando a Dios por querer conseguir plata, que hay que trabajar. Y entonces estaban trabajando aún en el día de reposo. Y vuelve Nehemías y toma decisiones. Y Nehemías dice, ¿cómo así que estaban trabajando en el día de reposo? No, señor. Y es que Dios ha dicho que hay que dedicar este tiempo para Dios. Así que Nehemías va y dice que cierren las puertas y ordenan que no las abran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces Nehemías dice, aquí este tiempo es para buscar de Dios, para buscar de Dios. Y si bien es cierto que nosotros en este tiempo no tenemos que guardar un día como tal, sí es cierto que tenemos que dedicar el tiempo para buscar del Señor. Y tú tienes que saber cuál es el tiempo para buscar de Dios. Hay personas que dicen, no, es que hoy es domingo, hoy es día de la Santa Cena, pero yo no puedo congregarme porque hoy yo tengo que ir a trabajar, tengo que abrir el local, tengo que abrir el negocio, tengo que ir a producir. Mira, para eso tienes los demás días de la semana. Pero a la hora del servicio, a la hora de participar de la Santa Cena del Señor, no hay excusas. Y tú no le vas a poder decir a Dios, Dios, es que tú sabías que yo tenía que trabajar. Ellos le hubieran podido decir a Dios, Dios, es que tú sabías que nosotros teníamos que trabajar. No, Dios estableció ese tiempo para buscar a Dios. Punto. Tú no te puedes poner a hacer otras cosas en el tiempo que le pertenece a Dios, que le corresponde a Dios. Y tú sabes, bueno, por ejemplo, en el caso de nosotros en Girardot, Activa tu Fe Girardot, tú tienes que saber cuál es el horario de servicio allí en tu lugar donde te congregas. En nuestro caso, nosotros tenemos servicio los domingos de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 11 de la mañana. Organízate, organízate y vas y te congregas y luego ahí sí haces lo demás, pero hay un tiempo para que vayas, te congregues, participes de la Santa Cena del Señor, adoremos todos juntos como familia en la fe y tú no puedes sacarle excusas a Dios. Ay, es que yo tengo que abrir el local. Bueno, pues madruga el servicio de las 7. Congrégate en el servicio de las 7, de 7 a 9 y a las 9 sales a trabajar y a cumplir con tus otras actividades. Pero congrégate. Si tú le estás sirviendo al Señor, mira, los servidores que se organizan para servirle al Señor el domingo, sirven en un culto, reciben en otro. Ya sabes que de 7 de la mañana a 11 de la mañana, esas 4 horas le pertenecen a Dios. Y entonces tú dices, este tiempo es para recibir, este tiempo es para servir. Yo me organizo en mi turno y no te pones a hacer otras actividades. Tú ya sabes que ese tiempo está apartado para Dios, que le pertenece a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías dice, aquí me cierran las puertas y no me abren las puertas hasta que termine el día de reposo. Y dice la palabra en el versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Imagínate, la gente se quedó en las puertas a ver, esperando a ver si Nehemías les abría. No, es que Nehemías, ya tenemos aquí la mercancía. ¿Cómo se nos va a dañar la mercancía? ¿Cómo se nos van a dañar los productos? Nehemías, ábranos la puerta. Y Nehemías, pues no les abro. Pues no les abro porque este tiempo es para Dios. Punto. Ay, pero se nos va a dañar la mercancía. Pues ustedes verán. Pero este tiempo es para servir a Dios. Punto. Y no voy a abrirles la puerta. Qué Nehemías tan radical, ¿cierto? Qué tremendo que tú también digas, no, es que este tiempo es para servirle a Dios. De 7 a 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Ustedes ya saben a qué horas llegamos a la iglesia, a qué horas es que vamos a servir. Ay, pero es que queremos hacer otras cosas. No, este tiempo es para Dios, punto. Ay, ¿cuánto se necesita que se levante gente radical? Gente radical.
allí en tu congregación, en tu iglesia, estás siendo radical en el tiempo que le pertenece a Dios. Y entonces dice la palabra en el versículo 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y tremendo. Desde entonces no vinieron en día de reposo. O sea, Nehemías los dejó una vez, dos veces, y la tercera vez ya les dijo, ¿ustedes van a seguir ahí? ¿Van a seguir ahí en el muro? Quédense ahí, verán, mejor dicho, que es que van a saber quién soy yo. Entonces a ellos, ay, bueno, está bien, Nehemías, ya, perdón, no nos vamos, no, nos movemos aquí, no nos vamos a quedar más aquí en el muro. Ya entendimos que ese tiempo le pertenece a Dios. Ya entendimos que no podemos hacer otra cosa porque ese tiempo le pertenece a Dios. Tremendo, Nehemías. Y entonces le dice Nehemías a los levitas que se purifiquen una vez más, que tienen que purificarse, que tienen que santificar ese tiempo que es para Dios. Y vuelve Nehemías y dice, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Como Nehemías otra vez le dice, Señor, tú sabes que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque te amo. Señor, acuérdate de mí. Estoy tratando de organizar al pueblo, estoy tratando de organizar todas las cosas, Señor. Y tratando, no, los estoy organizando. Estoy haciendo lo que tengo que hacer porque te amo, Señor. Acuérdate de mí, Señor, para bien, acuérdate, Dios mío. Y mira todo esto que estoy haciendo. Y si hay algo, Señor, de lo que tengas que perdonarme, Señor, yo te pido, perdóname, según la grandeza de tu misericordia. Y luego nos dice que también se dio cuenta en Nehemías que los judíos habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Y qué pasó? Que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Imagínate, los hijos de Dios se estaban otra vez emparentando con mundanos y ahora los hijos hablaban lenguaje mundano. ¡Qué belleza, pues! Los hijos de Dios hablando como cualquier muchachito por ahí mundano, porque no sabían hablar cristiano, no sabían hablar palabras de bendición, sino que andaban por ahí diciendo groserías, diciendo malas palabras, con lenguaje que no trae bendición, con palabras que lo que están haciendo es atarse, que se están condenando con sus propias palabras, diciéndose cosas entre ellos mismos, no, ellos hablando el lenguaje de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Yo te pregunto a ti, ¿cómo están hablando tus hijos? Porque algunos papás dicen, esos muchachitos, ellos verán, ya están grandecitos, ellos verán. ¡Ja! A ti el Señor te va a pedir cuentas de la manera como están hablando tus hijos. A ti el Señor te va a pedir cuentas, por eso mira bien, porque ya hoy en día no es solamente la manera como hablan, las palabras que salen de la boca, que están publicando en redes sociales. ¿Es un lenguaje cristiano o es un lenguaje mundano? Porque no saben hacer una publicación temerosa de Dios. Y si llegan a publicar algo mundano, ¿tú les estás llamando la atención? ¿Los estás corrigiendo o los estás dejando hacer lo que ellos quieren? ¿Cómo están hablando tus hijos? Así que mucho cuidado, y por eso dice la palabra que Nehemías riñó con ellos, los maldijo, hirió a algunos de ellos y les arrancó los cabellos y les hizo jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Tremendo. Miren que Esdras, él se arrancó los cabellos a él mismo, pero Nehemías les arrancó los cabellos a aquellos que tenían a sus hijos hablando de manera mundana. Tremendo, cómo habrá sido esa escena. Ustedes se imaginan cómo habrá sido Nehemías, el hombre de Dios, ese hombre temeroso de Dios que tenía un cargo de autoridad a nivel político tremendo. El Nehemías que había construido semejante obra y cogiendo a toda esa gente del pelo y arrancándoles el pelo, o sea, ni siquiera mechoneándolos, ahí arrancándoles el pelo, de ver, uy, ustedes cómo están dejando que sus hijos hablen así. Ustedes se imaginan donde el pastor llegara y viera a los papás que están dejando a los hijos irse para el mundo y les arrancara el pelo. ¿Cuántos dirían, ay no, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios?
Pero miren, Nehemías, precisamente porque amaba a Dios, era que le estaba diciendo, oiga, ¿qué les pasa? ¿Cómo están dejando que sus hijos se pierdan? ¿Cómo están permitiendo que sus hijos se pierdan? Tremendo, imagínate cómo estaba ese corazón de Nehemías, diciendo después de todo esto que estamos haciendo por amor a Dios y que ustedes permitan estas cosas en su casa. No, hombre, esto no puede ser así. Tremendo, 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 tremendo. Y entonces en Nehemías les dice, miren, ese fue el mismo pecado de Salomón. Salomón también le dio lugar a su corazoncito. Hay gente que dice, ay, es que yo la amo, es que yo lo amo. Y por andar por allá en unión con mujeres que no tenían temor de Dios, por unirse con mujeres extranjeras, fue que Salomón se echó a perder. Entonces, ustedes ya conocen la palabra, ustedes ya conocen lo que dice la escritura. No permitan ese pecado en sus propias vidas. Hombre, corríjanse. Y por eso em, Nehemías decía, hemos pecado contra Dios, miren, hemos pecado contra Dios. Y además de eso, dice el versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Mira cómo no solamente se habían emparentado con Tobías, sino que también se habían emparentado con Sambalat. ¿Y quiénes fueron los dos principales enemigos de la obra? Tobías y Sambalat. Pero ahora que Nehemías se había ido y había regresado, se encuentra que Tobías y Sambalat están ocupando un lugar allí dentro del pueblo de Dios. Mira que es algo muy parecido a lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés está con el pueblo, ellos aparentemente están obedeciendo al Señor, pero cuando Moisés sube al monte por 40 días y vuelve y baja, el pueblo está adorando con un becerro de oro. Aquí Nehemías, mientras él estuvo, ellos construyeron, ellos edificaron, pero Nehemías se va por varios días y regresa y encuentra a Tobías y a Sanballat allí haciendo nido dentro del pueblo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cómo eres tú? ¿Será que tú necesitas también que el pastor esté ahí encima todo el tiempo tuyo? Mejor dicho, ahí al lado, llamándote, escribiéndote, hablándote para que te portes juicioso. Y si se va el pastor, entonces, ¿haces de las tuyas? ¿O eres ya una persona madura espiritualmente que sabes esté el pastor o no esté el pastor, porque de pronto se fue de viaje, de pronto está predicando en otra ciudad, de pronto no te ha podido llamar porque tiene otras responsabilidades, otras ocupaciones, y durante ese tiempo no te llama, no te escribe, sino que tú simplemente lo escuchas ahí en la radio, en la televisión, en internet o ahí en el culto de manera presencial, pero no has tenido así un contacto estrecho con él por alguna razón, con tu pastor o con tu pastora. Y yo te pregunto, en esos tiempos donde hay cierto distanciamiento por diferentes razones, tú sigues en tu servicio, sigues en tu puesto, sigues en tu lugar, sigues caminando derechito delante de la presencia de Dios, o será que se vuelve un desorden completo la vida que estás llevando delante de la presencia de Dios. ¿Cómo estás tú? Evalúate tú. Porque la palabra del Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Estás sirviendo al Señor en tu turno o eres de los que fácilmente llamas y dices, ay, coordinador, hoy yo no puedo servir, ay, coordinador, yo no puedo servir, hoy no puedo ir, fin. Ya, tan fácil que es abandonar tu turno, tan fácil que es decir, ay, yo no puedo ir y ya. Como que algunos ni avisan, hola, ni siquiera avisan. Pero para otros se volvió tan fácil abandonar su turno de servicio en la casa de Dios. Para algunos se volvió tan fácil emparentar con Sanbalat y Tobías, personas que critican la obra del Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú delante de la presencia de Dios? Y creo que hoy tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a permanecer firmes, firmes, esté o no esté el pastor por alguna razón. Señor, que yo permanezca fiel, que yo permanezca firme, porque mi compromiso es contigo. Así que termina este libro de Nehemías con estos 3 últimos versículos. Veámoslos. Dice Nehemías, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Nehemías ora y dice, Señor, tú sabes qué es lo que está contaminando al sacerdocio. Tú sabes qué es lo que está contaminando a aquellos que han hecho pacto contigo, Señor.
Y yo te pido, Señor, tú toma el control, toma el control. Mira, Señor, que está contaminando el sacerdocio y toma el control. Versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Es decir, Nehemías se esfuerza y lo que él tiene que limpiar lo limpia y vuelve y toma a cada persona y dice, mira, este es tu turno, no te olvides que este es el turno que te corresponde, este es tu servicio. Este es tu lugar, este es tu puesto, aquí tienes que servir. Entonces él vuelve y toma a los servidores y los coloca a cada uno allí en su turno y en su servicio. Y el versículo 31, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Nehemías dice, bueno, aquí vamos a colocar a aquellos que tienen que servir para la ofrenda. Aquí vamos a colocar a aquellos que tienen que llevar la leña, recoger la leña a los tiempos señalados. Vamos a activar las primicias una vez más. Todos vamos a presentar primicias delante de la presencia de Dios. Presentar primicias es una bendición. Así que vamos una vez más. No es como que, ay, el año pasado ya presenté, ay, pero otra vez primicias. No, Nehemías dice, vamos nuevamente a activar las primicias porque esto trae bendición para nosotros. Y Nehemías culmina diciéndole, Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué lindo es tener la conciencia tranquila delante de la presencia de Dios. Mira, qué lindo es saber que tú estás haciendo lo que te corresponde hacer delante de Dios. Que aunque otros sean rebeldes, necios, que aunque otros toque, mejor dicho, ay, empujarlos y hasta arrancarles el pelo para que hagan caso delante de la presencia de Dios, que tú puedas ser consciente y decir, Señor, gracias, porque todo lo que tengo que hacer por tu obra, por ti, por tu servicio, lo estoy haciendo, Señor. Y aún estoy motivando a otros para que también lo hagan con excelencia. Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué frase tan hermosa, yo te animo para que la escribas, la pegues en algún lugar de tu casa y también puedas declarar estas palabras delante de la presencia de Dios. Si tú sabes que le estás sirviendo al Señor con excelencia, Dios se acuerda de ti. Y no solamente se acuerda de ti, dice la palabra que se acuerda de ti para bien. Así que vale la pena servirle al Señor con excelencia y vale la pena motivar a otros para que le sirvan al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra es poderosa. Gracias por este libro de Nehemías, gracias por todo lo que hemos aprendido en este libro, Señor. Queremos trabajar juntos para edificar los muros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos a identificar a esos enemigos y sacarlos fuera de nuestra vida, porque nosotros queremos tener un corazón puro, limpio, íntegro, recto delante de ti, Señor. Padre, te pedimos, ayúdanos a permanecer fieles en el servicio y en el turno que nos corresponde. Señor, que podamos ser fieles a ti, permanecer fieles a ti. No necesitamos un policía ahí encima para que nos esté recordando nuestro compromiso contigo, que podamos ser radicales delante de ti. Si hay algo que tengamos que sacar de nuestra vida, ayúdanos a sacarlo y a ser fieles, a ser radicales, a ser íntegros delante de ti. Y que nuestro compromiso contigo sea un compromiso real, un compromiso verdadero. Señor, oro por aquellos que están haciendo las cosas con un corazón dispuesto. Oro por aquellos que te sirven con amor. Oro por aquellos que te sirven con fidelidad, Señor. Acuérdate de nosotros, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Señor, para bien. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy declaramos bendición sobre nuestra casa, declaramos bendición sobre nuestra congregación, declaramos bendición sobre nuestras finanzas, declaramos bendición sobre nuestro trabajo, declaramos bendición sobre nuestra salud y declaramos bendición sobre el ministerio que nos has entregado. Anhelamos servirte, Señor, con excelencia y en el nombre de Jesús a una sola voz declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Hijitos de Dios, les recuerdo que este estudio de Nehemías lo pueden encontrar a través de YouTube. Tú puedes escribir Pastora Milena de Rojas Nehemías y el capítulo que quieras estudiar. Nehemías 1, Nehemías 2, Nehemías 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el capítulo de hoy, Nehemías 13. Así vas a poder seguir
un estudio continuo. También puedes encontrarnos en Facebook como Activa tu Fe Girardot, Nehemías 13, y a través de la radio y a través de la televisión a esta misma hora y por este mismo canal. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.